Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. Te vamos a ayudar a perder el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo y te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este lindo show. Bienvenidos. Animales. Hace rato que no la grabamos y me pone en el mood de hablar de plata, de perder el miedo, invertirlo bien. No. Bien, ¿y tú, Pablito? ¿En qué lugar del mundo te encuentras? Cuéntale a la people. En Temuco, mi ciudad natal, mi ciudad llena de linda lluvia, lindo frío y un poquito de humo. Pero me ha pasado, la nostalgia me ha pegado duro esta semana saliendo a caminar con el frío. Como, bueno, me acuerdo cuando estaba en el colegio y iba a jugar a la pelota y estaba cagado de frío al principio. Bonito Temuco. Yo también le he aprendido a agarrar cariño. Al principio te lo odiaba porque era demasiado frío. Bueno, yo tengo un problema con el frío, pero me vacuné contra el frío y ahora ya no lo paso tan mal. Mi señora es de allá, gran ciudad Temuco. La quiero con todo mi corazón ahora. ¿Cuál es tu problema con el frío? ¿Que te da frío? Era de Gil nomás, porque como hacía deporte, de chico siempre anduve con zapatillas de deporte, que son delgaditas. Y siempre tenía frío en las patas, pues, bueno, y me resfriaba, amigdalitis todo el rato, porque estaba demasiado acostumbrado a ocupar zapatillas de deporte. Así que ese fue el cambio, pequeño cambio, después un gorrito de repente y fantástico. Me acordaba en la oficina, todos cuando íbamos con camisita, pantalón, zapatos, el único con zapatilla de deporte, Francisco Verdugo, un visionario. Un visionario, viejo. Sabía que se venía la pandemia y el home office y todo. Pero lo que no pude adivinar esta semana fue el memo de Marx. Pero ya mucho rato ya ansioso. ¿Qué pasa? Este caballero está enfermo, no llegan los memos. ¡Boom! Y llegó. A mí se me olvidan, güey. Y cuando llega es como la emoción de Navidad. Para los que no captan un poquito la dinámica que tenemos, Howard Marks es uno de los grandes inversionistas del mundo, uno de los millonarios de Estados Unidos. Billonarios, creo. Sí, tiene mucha plata. Es uno de los fundadores de Oaktree, que es una empresa gigante de asset management en el mundo de distressed debt. Escribe sus pensamientos cada cierto tiempo. Puta Trimestralmente, en teoría. Nada más lindo que vayan a leer, que mucha gente del mundo vaya a leer lo que tú pensáis. Y este gallo, muy bueno, y nos entrega todo este valor, lo regala, lo hace para todos los que quieran, y nosotros como... Obviamente, bueno, Pablito ya no, pero yo sigo. Pablito ya no está trabajando en el mundo financiero, pero cuando estábamos trabajando los dos, bueno, yo sigo. Se nos hizo evidente que este gallo es una eminencia y que si escribe algo así, además gratis, había que ir a leerlo, sacarle todo el valor que pudiéramos, comentarlo en la oficina y aprender de una mente brillante, que yo creo que sería un animal financiero, Pablito. Me encantaría preguntarle cuál es su animal espiritual al señor Marx. Pero no. Sí, pues, es una máquina. Lleva 30 años mandando estos memos. Y al principio era solo los clientes. De a poco la gente le fue diciendo como, oye, parece que están buenos. Y ahora ya lo leen miles de personas. Y el típico ejemplo es que Warren Buffett dice que lo primero que hace, o sea, cuando le llega a su correo un memo, es lo primero que hace. Deja botado lo que está haciendo y se pone a leer el memo, que generalmente son como 10 páginas. Y muy bien escrito, muy fácil de leer y muy educativo. Creo que enseña mucho el señor Marx. Se hizo un libro, aparte, para partir de sus memos, que se llama The Most Important Thing, que es como el único libro que hay que leer cuando uno entra a trabajar a DBA. Y a mí por lo menos me ha formado la cabeza totalmente. Muy bueno. Y ya hemos hablado de memos, aparte. Para los que les haga sentido lo que vamos a hablar ahora, el capítulo 32 y el capítulo 37 son de memos de Marx. Y lo bueno es que son atemporales. O sea, un memo de Marx lo podríais leer o escuchar en cualquier momento de tu vida y te va a dejar algo y te va a servir. No es de coyuntura, son como enseñanzas de vida, creo. De vida financiera. De vida financiera. Y por si no fuera poco, este amigo, que es una bestia de invertir, cuenta historias como pocos también. Obviamente se dio cuenta que las historias quedan, la gente no se olvida. Entonces, este amigo que sabe que las historias funcionan, parte este memo contando una historia que le cuenta a su hijo. Y que le dice, oye, ¿sabes qué? Estaba como revisando los memos que he mandado en el pasado y le he chuntado varias veces. Y el hijo le responde como, dice, igual le tira un poquito flor al hijo. El hijo le responde, pero papá, eso es lo fácil, que obviamente, que fácil, si lo hay hecho obviamente solamente 5 veces en los últimos 50 años. Así cualquiera.
Y creo que una buena manera de introducir el tema, el memo se llama Tomando la temperatura, obviamente del mercado, y lo que vamos a tratar de hablar es cómo este gallo, sin creer en el market timing, pero sí teniendo mucha experiencia, en ciertos momentos logra identificar que hay que tomar posiciones más agresivas o posiciones muy conservadoras. Este gallo dice, bueno, obviamente que nadie conoce el futuro, nadie tiene la bola de cristal, pero el mercado está lleno de emociones y bajo ciertas circunstancias uno las puede identificar. Claro, el mensaje inicial de siempre la ha chuntado, que es como lo típico que hablábamos, que cuando uno la chunta la va a contar, si no la chunta no la va a contar. Pero es interesante pensar que cada vez que he hecho un call de mercado se ha cumplido. Y ahí quizás vamos a ir en detalle cuáles han sido eso, pero han sido 40, 50 años, y en una parte Marx dice como, puta, yo empecé a hacer estos calls después de llevar trabajando 30 años. Antes de eso sentía como que no podía, él lo denomina pattern recognition, como entender estos patrones de mercado, que antes de eso él se sentía que no tenía la experiencia suficiente. ¿Y qué queda para nosotros? Pues, que primero ya entre los dos sumaremos un poquito más de 10 años, 15 años. ¿Qué pasa para la gente que lleva un año invirtiendo y empieza a decir como ya, pero bueno, si siempre ha sido así, ¿cachai? Él empezó invirtiendo el 2020, imagínate. Puta, siempre suben las compañías tecnológicas. Pues. En Silicon Fund siempre va a rentar doble dígito cada semana. Y después la gente que empezó a invertir el 2022, puta, parece que invertir en acciones es puro perder plata. Y ahí uno cada vez va sacando el zoom, y te vas dando cuenta que hay cosas que se repiten, pero que se demoran mucho en cambiar. Sí, y ahí, puta, creo que Hauser lo decía en su libro también, de nosotros vemos como la vida financiera en base a lo que nos ha tocado vivir. Entonces, como proyectar quizás es un vicio que es súper fácil de caer. Leyendo este memo me acordaba también del gran jefe Fernando Gómez, que tampoco cree en el market timing, pues, pero de repente, en el tiempo que yo trabajando con él, me ha dicho, puta, ¿sabes qué? Yo creo que las acciones chilenas este año van a andar bien. O en octubre me decía, ¿sabes qué? Yo creo que el mercado tocó bottom. Decía, pero Fernando, ¿cómo que vayas a saber si tocó bottom o no? ¿Qué hay que saber si las acciones chilenas van a andar bien? Me decía, a ver, yo no le voy a decir a la gente que lo haga, solamente que yo lo creo por la experiencia que tengo y las cosas que he vivido y lo que estoy mirando ahora en el mercado, que yo creo que tiene mucho eso de identificar patrones. Y bueno, Fernando también yo creo que tiene muchas cosas en la cabeza de las que tiene Marx, pero partamos por dos de estas veces que le ha chuntado y que dio estos calls correctos. La primera fue en la .com del 2000, y empieza a dar como ejemplos de por qué él decía, oye, ¿sabéis que esto está mal, esto es incorrecto? Y decía, puta, había muchas compañías del mundo tecnológico que eran súper jóvenes y que se estaban transando a valorizaciones ridículamente altas, con compañías que algunas ni siquiera, bueno, la mayoría no ganaban plata, pero lo más sorprendente es que algunas ni siquiera tenían ingresos. O sea, eran una idea y que no generaban un peso, y el mercado la estaba valorando altísimo. Era este concepto como el price to hope, una cosa así. Y lo que termina pasando, ¿sabes? Es que el S&P termina cayendo más de 40% entre el 2000 y el 2002, y el índice del Nasdaq, que es más tecnológico, termina cayendo un 80%. Entonces, como que reconoció ciertas cosas y dijo, ¿sabéis qué? Esto no me cuadra. Sí, lo que anoté ahí que decía es como forma de ganar plata fácil, de dejar tu pega del día a día para poder ganar plata en esto, o lo que decís tú, invertir en compañías que pierden plata o con modelos de negocios que ni siquiera podéis entender, y que todo esto le sonaba o le rimaba a cómo habían sido las burbujas anteriores. Yo obviamente leía esto y pensaba, cripto, que quizás no es burbuja, pero por lo menos en 2020, o no sé, los NFT en su momento, era eso, era gente, puta, ¿sabes que iba a renunciar a mi pega porque me he ganado plata en esto? ¿Cómo funciona esto? Puta, no cacho tan bien, y te empiezan a tirar puros conceptos que uno no entiende. Y justo hoy día estaba escuchando una entrevista que mencionaba esta filosofía de Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, que uno de los conceptos típicos que ellos dicen es que hay su círculo de competencia, que es las cosas que ellos de verdad entienden, y que la mayoría o muchas de las inversiones ellos las tiran a un montón que se llama el montón muy difícil. Entonces, si hay algo que tú lo veis y lo entendís, pero lo entendís piola y no te hace tanto sentido, puta, muy difícil. Tíralo a que otra persona invierta en ello y tú dedícate a lo que en verdad entendí.
Y creo que esto tiene un poco de eso también. Claro, y también ahí lo junta con otra vez que tomó un call con el mercado subiendo, que fue para la subprime del 2008, en donde le suma elementos como de muy poco escepticismo, muy poco miedo, esta cuestión de que todo el mundo cree que todo va a seguir bien para siempre. Y obviamente eso es imposible que pase. Y lo que me llamó mucho la atención, y que lo decía para la del 2008, no para el 2000, pero algunos consejos como accionables que hicieron. Y yo creo que sí, esto nos ayuda a todos como inversionistas. Y decían, ok, ¿sabéis qué? Nosotros, porque este gallo decía de como creo que es el 2005 que esta cuestión andaba mal. Y en algún momento dijeron, ok, hagamos algo. Y empezaron a armar un fondo, que empezaron a levantar plata, a pedirle plata a inversionistas, para tenerla en caja, esperando la corrección. Y yo lo pensaba como, ok, nosotros, humanos comunes, alguna vez podríamos decir, ¿sabéis qué? No quiero seguir invirtiendo porque creo que esto está muy caro, qué sé yo. Está perfecto, cada uno lo hace como quiere, pero lo que deberíamos accionar es decir, ¿sabéis qué? Ok, no voy a mandar la transferencia a mi fondo accionario pensando en el largo plazo, me la voy a mandar a un fondo de liquidez, esperando ese momento de corrección, pero como no parar ese hábito de juntar plata, ¿cachai? Ese hábito de ahorrar. Es peludo esa filosofía de inversión al final, que es voy a juntar un colchón que me va a rentar inflación, que hoy por hoy está bueno, la gente le está gustando invertir en depósito a plazo, pero cuando el mercado sube 20% en un año y tú rentaste 1, puta, el FOMO que te da es gigante. Pero ¿qué te permite eso? ¿Y cuál es la gracia de ese método de invertir? Cuando todo se hace papa y la gente está vendiendo todo y cae todo 50%, tú eres la persona que tiene la plata, que tiene ese colchón, para en ese momento invertir tu capital. Y eso es cuando las noticias están feas, cuando el año pasado todos decían que Estados Unidos, no sé, o este año iba a quebrar, que la guerra con Ucrania y que la inflación iba a ser incontrolable. Todas esas deberían haber sido señales de invertir. Y solo habría podido invertir si es que fuiste juntando este colchoncito de plata, que valga la redundancia porque voy a citar, parece que harto a Charlie Munger y Warren Buffett, es su filosofía de inversión, tienen como 200 billones en caja, todo el rato les dicen como, puta, estos buenos no saben en qué invertir, hasta que hay una crisis, y meten el pie en el acelerador e invierten con todo. Sí, ahora, hay que ser ese tipo de personas para poder armar una estrategia de inversión así, o sea, y ahí vuelvo al común como nosotros, dedica su tiempo muchas veces a otras cosas también. Puta, yo creo que la disciplina y estar montado en la tendencia, que para mí la tendencia fuerte es la de las acciones, como un todo, con este 9-10% promedio al año. Y yo prefiero estar en esa. Y obviamente, ok, podéis ir aprendiendo o de repente, no sé, si decís, ¿sabéis que yo invierto 100 lucas todos los meses para el largo plazo? Mando 90 y me mantengo invertido en el mercado accionario y 10 lucas las mando a este fondo para comprar en alguna crisis. Y está perfecto. Pero el todo nada y mandar todo a caja, yo creería que no es lo más sano, que va a ser cuando compro. Y esto gallo lo mencionaba Marx también, en Coronavirus. Sí, pues lo mencionaba Marx en Coronavirus, y claro, que ese es un ejemplo de los ejemplos bajistas, pero decía, oye, no esperé el bottom. O sea, si el mercado cayó, métele. Y si va a seguir cayendo, bueno, sí, puede seguir cayendo, podría ir comprar más barato, pero la verdad es que nunca voy a saber cuál es el bottom. Y la pregunta, puta, la encontré muy inteligente para saber si entrar o no, saber si tomar el riesgo, el buen riesgo de entrar a un mercado financiero, que el gallo decía, ¿se va a acabar el mundo? Se preguntaba, ¿esto hasta aquí llegamos? Y si tu respuesta es que no, entonces, puta, actúa en consecuencia, métele con pala nomás, y que no te importe nada, porque si el mundo se acaba, haber perdido esa plata que invertiste probablemente va a ser el problema menor, van a haber otros problemas. Se acabó el mundo igual. Mucho más grandes, pero sí con una estrategia de entrada. Claro, y si el mundo no se acaba, puta, vaya a haber agarrado una buena oportunidad, pero la manera de entrar también ellos la hicieron con estrategia, al menos en el 2008, que decían, ¿sabéis qué? Juntamos esta plata para armar. Para cerrar la idea de, si el mundo se acaba, invertiste y perdiste la plata, puta, qué lata, pero se acabó el mundo. Pero si el mundo no se acaba y tú no invertiste porque te dio miedo, dejaste pasar la oportunidad de la vida. Entonces esa es como la idea de, aunque el mundo se esté acabando, invierte igual porque es tu mejor opción, independiente de lo que pase. Exacto. Ya lo que iba, con una estrategia. Con estrategia de entrada. Estos gallos no fueron y agarraron toda la plata que le habían pedido los inversionistas y la metieron de una. Dijeron, ¿sabéis qué? Digámoslo en semanas,
y creo que se demoraron como 6 meses en entrar al mercado e invertir toda esa plata. Pues claro, tú nunca sabéis cuándo es el bottom, nunca sabéis cuándo la cuestión se va a dar vuelta. Y para sacarse esa cuestión de la cabeza, ese problema que no tiene solución, ok, divido mi plata en el tiempo que yo defina y me olvido. Sí, es un buen aprendizaje de qué hacer en las crisis cuando se vengan, porque otra cosa que dice es que, puta, esto va a pasar. Y habla también después de los ciclos y de cómo uno siempre se habla como de viene un bull market, el mercado le va muy bien, después viene un mercado que le va mal, y uno piensa que está como correlacionado, o sea, que pasa uno y después va a pasar el otro. Y lo que dice Marx es que no solamente están correlacionados, sino que uno causa el otro. Pasó el último ejemplo en el coronavirus, que hubo un shock exógeno, todos nos quedamos en las casas, se frenó la economía, eso hizo que el mercado se frenara. Pero ¿qué pasó? Descubrimos nuevas formas de generar valor, el trabajar de la casa, el Zoom, todo eso destrabó valor que hizo que los mercados de nuevo subieran. ¿Qué pasó? Metieron demasiada plata, imprimieron billetes todos los gobiernos, la inflación subió, hubo que subir las tasas, eso hizo que el mercado bajara. Y así, como que siempre uno puede entender la historia del mundo a través de una acción versus la otra, las consecuencias. Y ahí lo que hay que ser muy fuerte es que todo el resto te va a decir que estáis loco. O sea, en ese momento el coronavirus, que probablemente todos tenemos muy fresco, cuando el mercado cayó 33% en creo que un mes, si tú ibas ahí y le decías a tu amigo, bueno, yo ahora voy a invertir, todos te iban a decir, por el tontito, estás enfermo. Tengo un amigo que sí es así de convencido, y el buen fue, vendió el auto y lo metió en acciones. Y duplicó o triplicó el auto. Pero en ese momento todos te van a decir que estáis loco. Y este libro que tú decías, y Pablo, que escribió Marx, habla de los second level thinkers. Y agarra un quote de ahí ahora y dice, estos gallos, los pensadores de segundo nivel, entienden que las convicciones de las masas son las que mueven el mercado. Pero que si esas convicciones están basadas en emociones en vez de análisis sobrios, lo más razonable probablemente va a ser apostarle en contra, no respaldarlas. Es muy loco, pero para poder aprovechar estas tremendas oportunidades, como estos tremendos inversionistas lo han hecho, Marx, Buffett, Munger, etc., puta, tenés que tener los pantalones bien puestos, weón, y decirle, yo lo entiendo a usted, sé lo que están haciendo, yo me voy a aprovechar de eso. Y es difícil porque la presión para ellos como manager de plata, ya como saliéndolo quizá un poco de nosotros como inversionistas personales, significa no hacer nada en mucho rato. Creo que Berkshire, la compañía de Buffett con Munger, hubo un periodo de como 6 años en los que no invirtieron nada, ni uno, porque encontraban que estaba todo caro. Imagínate estar 6 años, que tu pega en tu currículum dice yo invierto en compañía, y no has invertido en nada. Entonces tenéis que tener, como decís tú, los pantalones muy puestos, la convicción alta de que no es un buen momento para invertir. Sí. Difícil. Y esto quizás un poco contra de nosotros que estamos haciendo capítulos semanales, pero bueno, somos mucho menos conocidos, inteligentes y famosos. Pero hace poco Damodaran sacaba un video analizando Nvidia. Futuro capítulo. Y decía, bueno, hola, bueno, es súper particular para hablar. No nos veíamos hace tiempo, pero la verdad que no había tenido nada interesante que decir. Y un poquito lo mismo, si no tenéis nada interesante que decir o no tenéis nada interesante en lo que invertir, man, quédate afuera, no digáis nada, quédate callado. Y yo creo que esta gente brillante como que lo tiene súper claro y quizás tiene como el capital social de poder hacerlo nomás. Nosotros nos quedamos callados un mes y nos van a decir estos weones, no sé, están drogados, ya no saben qué hablar, despedidos. Bueno, con eso queríamos anunciar un break de los capítulos de Animales Financieros para buscar algo interesante de lo que hablar. No, pero es verdad, la presión de decir algo en vez de no decir nada, o de hacer algo en vez de no hacer nada, es muy fuerte. Y volviendo un poco al memo, quizás para ya ir aterrizando la idea, y yo sé que este quote tú también lo destacaste y te voy a ganar en decirlo primero, porque creo que define exactamente lo que estamos haciendo, que Marx dice que el mercado no se le gana con información, sino que se le gana entendiendo la psicología humana, que van a haber cosas mejores, cosas peores,
Y hay que tratar de entender las condiciones, entender la economía, las finanzas, la contabilidad, pero eso no te va a dar mejores resultados en el mundo financiero. Lo que te va a dar mejores resultados es entender la psicología humana, el Mr. Market que le dice él, que a veces te va a vender cosas muy baratas y a veces te va a vender cosas muy caras. Puta, ese yo creo que es el quote de este memo, pero, puta, verdad de complementártelo con algo, pues, bueno, si me cagaste, pero es muy cierto eso. No todo es un Excel, no todos son balance, estados financieros, el mercado está lleno de emociones. ¿Por qué el hijo le decía, obvio, papá, lo hiciste 5 veces en 50 años, ¿no? Y eso es porque no necesitas andar tomando decisiones todo el tiempo. Y lo dice Marx, puta, participa, a veces solamente es necesario participar de la tendencia a largo plazo, participar de la tendencia a las acciones, en lo que yo creo, Francisco Verdugo. Pero hay veces en que el mercado va a estar tan corrido, como el 2008, como el 2000, como en el coronavirus, y un par de veces más, que le podía entrar con todo. Y si tú eres un gallo, puta, que ha ido aprendiendo y se fijan en lo que estamos tratando de fijarnos nosotros todo el tiempo, que probablemente nos faltan muchos años para poder lograrlo, en esa falla entrar. Entonces, andar, puta, saber que el mercado está un poquito caro, un poquito barato, es imposible saberlo. Pero cuando se corre 50%, es más fácil ser un super forecaster. Claro. Quizá el aprendizaje puntual para nosotros como inversionistas retail, no te preocupes mucho de la situación del mercado hasta que pase algo extremo, o suba o caiga 50% en un semestre, un año. Porque a mí me ha pasado igual desde que empecé a trabajar, siempre encontré que el mercado estaba medio caro. Y yo creo que si me hubieseis dicho como mejor invertir ahora o esperar, yo te habría dicho, puta, mejor espero que caiga. Pero ¿cuál es la historia? Lo que dice que el mercado sube. Entonces, en ese periodo, si yo me hubiera aguantado y hubiese dicho, ya mejor empiezo hoy, estoy mucho más caro de lo que habría invertido o de lo que invertí en su momento en el 2018. Entonces, sí, nada, ahorra, invierte y despreocúpate, excepto cuando pase algo extremo. Sí, yo creo que tú me lo dijiste alguna vez súper claro y me quedó. Quizá me lo contaste con una historia, pero... Vamos. El mercado de las acciones es un mercado con tendencia alcista, pues, bueno. Sí, puede estar más arriba, puede estar más abajo, podéis invertir y puta, podéis partir con el pie izquierdo y que empiece a caer. Pero es un mercado con tendencia alcista. Tenéis que entrar lo antes que podáis. Y en el camino, bueno, trata de agarrar alguna oportunidad, qué sé yo. Pero yo me quedo con eso. Y te tengo una pregunta. Y no es cajita Pandora. Esta es pregunta Nos desordenamos. ¿Qué pasó? De contenido. Pero está en el memo, así que ya te la sabéis. ¿Qué es peor? ¿Comprar en el peak, en el máximo, o vender en el bottom, en el piso del mercado? Pregunta capciosa porque me sé la respuesta. Pero antes de dar la respuesta, Marx dice que una de esas dos opciones es lo peor de lo peor que voy a hacer en la finanza. No solamente un error, sino que es el peor error que podéis cometer. Me respondo yo solo. No, dale vos. No, respondo yo. Pero ya, comprar en el top, mala cueva. Y qué lata, pero por lo menos estáis entrando al mercado. En cambio, y en algún momento se va a recuperar el mercado y va a volver a estar sobre el agua. Pero si vendía en el bottom, te quedaste afuera de el crecimiento humano, de cómo se recuperan generalmente las cosas, cómo las cosas vuelven a su promedio. Y te saliste, y ¿qué hiciste con esa plata además? Como que hay mucho costo-oportunidad metido, al punto que él dice que es el peor error que podéis cometer, vender en el bottom. Con ese pitazo final, sacada al partido, nada que ver con las reglas del juego, que las vamos a hacer ahora para resumir un poquito el capítulo más corto. Vamos a ver cómo funciona, si le gustan los animales o no, pero yo creo que está bueno hacer uno más cortito. Antes hacíamos un capítulo así, bueno. ¿Qué pasó? Antes hacíamos capítulo. ¿Qué pasó que nos alargamos tanto, bueno? No sé, bueno, yo lo paso muy bien conversando contigo, bueno. Yo también. Y por lo menos los números dicen que tú, que nos estás escuchando, también. Y se quedan hasta el final, así que gracias por eso. Pero de repente, cuando vayas a la sala de clase y te dicen que tenéis 20 minutos extra libre, los podemos liberar antes para que vayan a escuchar otra cosa, otro capítulo nuestro. No vayan a Instagram, no pierdan su tiempo, aprendan. Pero nada, aprendamos con las reglas del juego mejor. Número 1. Busca patrones. Pattern recognition. Es lo número 1 en el mundo de las inversiones. Y paciencia porque te va a demorar harto en encontrarlo.
años, Buena. 40 años, señor Marx, 30 años. Sí, hay un ejemplo que se nos pasó que creo que contaba una vez que este gallo andaba en Chile. ¿Verdad? Creo que no podía dormir y fue y agarró una revista y De leía como así el como... 70 y algo así. Sí, y creo que la revista decía que todo iba a estar pésimo, que The todo Death se iba a of acabar. Stocks, que nunca más, Exacto. que las acciones dejaron de ser relevantes y nadie más iba a invertir en acciones. Claro. Puta, agarraba la revista mucho tiempo después. Y obviamente, probablemente leyó esa revista cuando salió, pero en ese momento era imposible que él descifrara los patrones y dijera, oye, ¿sabéis qué? No, esto... Yo tengo tanta historia financiera, conozco tanto que acá el editor, puta, se equivocó nomás. Le faltaba Pero- visitar Chile para entenderlo. Sí. Y que entonces después vio esa misma revista cuando estaba en Chile, en los 2000 algo, y dijo, ahora sí entiendo que no se van a morir las acciones. Ahora te puedo refutar esa tesis de que estaba diciendo que las acciones iban a dejar de ser relevantes. Y él ahora lo podía decir porque ya había visto muchas veces este ir y venir, eran importantes, no eran importantes, y él se convenció de que iban a seguir estando independientes de lo que pasara en el corto plazo. Sí. Y ahí disclaimer. Pareciera que este gallo se dedica a las acciones. Y en realidad no. Claro, Este gallo al se revés. dedica al mundo de la deuda nomás. Sí. Pero cacha que las acciones son una linda manera de hacer crecer tu plata. Y ahí la empalmo con una segunda reglita. La vaya a poder hacer crecer mucho más si en los momentos extremos tomas una posición contrarian, no conformista al final. Dice, oye, cuando todo esté pésimo y todos creen que el mundo se va a acabar, la clave está en tomar la posición opuesta. O cuando todos crean que todo solamente puede ir mejor, yo no lo haría de tomar un corto, pero ahí quizás podéis tomar Irte a una caja, parte de tu un portafolio más conservadora. Pero la clave está en los extremos, ser contrario. Suena tan simple, pero creo que esa es la regla más difícil de aplicar de la historia. Quizá complementarla con cuando todos digan que el mundo se va a acabar, toma la decisión de que no se va a acabar, invierte según eso y después o benefíciate de que no se acabó o se acabó el mundo, pues. ¿Qué te van a andar lamentando? Tercera reglita, trata de buscar esos momentos de exceso de confianza cuando ganar plata parece muy fácil invirtiendo en algo, sobre todo si no lo entiendes. Tener cuidado con eso. Puta, este capítulo podría estar lleno de reglas, pero otra es que el mercado está lleno de emociones y la mayoría de las veces eso domina los movimientos, no la planilla de Excel. Y es lo que el quote que me robaste al final. Psicología del dinero, viejo. Y por lo mismo, y como cierra el memo Marx, es como el mundo está lleno de emociones y es lo que más afecta negativamente a los inversionistas, controla tus emociones. O sea, cuando vayas a tomar una decisión porque te duele la guata, que ayer compraste tus inversiones, han pasado 2 años y estáis bajo el agua y vayas a decir, puta, voy a vender, contrólalo. Trata de irte más al cerebro, menos a la guata y probablemente vaya a estar mejor en el largo plazo. Buenísimo. Esas son las reglitas, esa es la parte seria. Y ahora nos podemos pasar al final, al lindo final. Francisco, caja de Pandora, sorpresa. A ver. Cuando salga este capítulo, probablemente va a ser el último capítulo en el que tú todavía no vayas a ser papá. ¿Ya? Ok. Esa no es la pregunta, esa no es la caja. ¿Cuál es tu mayor miedo de ser papá? Que se me caiga la guagua, weón. No, en serio, weón, que se me caiga. Ayer me dormí pensando en eso. Como en las primeras mudas. Y decía, weón, tengo que agarrarla firme para que no se me caiga, qué sé yo. Cagado de sueño, aparte. Sí, pues weón, debe ser duro. Pero, caché que no tengo mucho miedo como ni en la crianza, ni en relación con la Luli. Porque tengo mucha fe que todo va a andar muy bien. Que va a ser obviamente un gran desafío, pero un desafío hermoso, lleno de aprendizaje. Pues, weón. Me imagino un Francisco y una Luli en 20 años más, mucho más sabios, mucho más puta clevers, weón. Pero por eso me fui a algo súper simple de, weón, la manipulación de una guagua, si son unos ratoncitos, weón. Da miedo cuando son tan chicos y tan indefensos. Pero me parece. Te van a andar preguntando si se te ha caído la guagua o no la primera semana. No, bueno, ahí no aparezco más. Oye, nada, pues, capítulo más cortito. Creo que está bueno ir más al grano. Y ojalá que se hayan quedado con un buen aprendizaje de Marx. Yo creo que estos capítulos son para revisitarlos cada cierto tiempo. Cuando lo leo, porque saca algo nuevo, siempre cita memos anteriores. Los anteriores. Puta, y decís, puta, que era bueno. Y
y dan ganas de volver a leerlo. Son largos, así que si no quieren ir a leerlo, pueden encontrar el resumen con sus animales favoritos. Esperamos que se hayan entretenido. Antes del cierre, se me olvidó que grabamos video, pues, weón, y te estaba haciendo señas como de, ya, weón, cortemos la weá. Y esto va a estar en YouTube, pues, weón. Así que para los que nos ven en YouTube, saludos. Hay una comunicación paraverbal con Francisco. Aprovecho de pasar el mensaje, si no está en el Slack. Estamos ahí compartiendo, conversando. Yo creo que vamos a hacer algún capitulito solo con preguntas del Slack. Pero ha sido una linda sorpresa. Y también estamos en el Instagram, subiendo principalmente cosas que nos llaman la atención y extractos de las conversaciones. Gracias al gran Nelson. Escucha tu madre, Nelson. Mi cerebro. Dale, ahora sí, nos vamos. Es parte de mi próxima cajita de Pandora para ti, pero y también mandarle un saludo grande a José Stuben, a Sergio Tricio, Javier. a Javier, nos han dado una acogida y un apoyo, a Pancho Ackerman también, súper genuino. Puta cabros, está bueno lo que están haciendo, los felicito, ojalá que les vaya increíble. Yo creo que esa es como la comunidad financiera que tiene que ir armándose y seguir creciendo para que todos invirtamos. Totalmente. ¿Ahora sí? ¿Puedo terminar? Ahora sí, nos podemos ir. Nos podemos ir. Bueno, esperamos que se hayan entretenido, que nos escuchen la próxima semana. Ya tenemos varios capitulitos, vamos a hacer uno presencial el viernes. 50. El capítulo 50. Así que tenemos un invitado increíble que ojalá esperemos que salga una buena conversa. Somos Pablo Riemann, Francisco Verdugo en la producción, el tremendo Rorris en la edición auditiva y Nelson con los videitos. Les mandamos un abrazo. Nos vemos. Animales.